Gracias, es un privilegio para mí compartir mi testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Hace más de 25 años tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión como esta, a un capítulo de almuerzo, donde me invitaron a almorzar para ir a cerrar un negocio, sin saber verdaderamente que iba a cerrar el mejor negocio de mi vida, que es conocer de Dios. Cuando llegué a aquella reunión, realmente no me interesó, yo estaba muy joven aún. Para mí, creía que Dios era para la gente mayor, que Dios era para ya la gente de la tercera edad y que yo en ese momento no necesitaba de Dios. Así pensamos muchas veces, principalmente la juventud, o cuando nos sentimos que lo podemos todo, que no ocupamos de Dios. Y les voy a contar cómo llegué a ese almuerzo, eh, cómo era mi vida. Yo vengo de un hogar bien pequeño. Mi papá, mi mamá y yo yo no tengo hermanos, yo soy hijo único. Yo soy de la costa norte, de La Ceiba, una ciudad cosmopolita, donde uno aprende a ver las cosas de todo. Ahí en La Ceiba eh, es fiesta. Luego pasé a vivir a, a Trujillo, porque a mi papá lo nombraron gerente del Standard Fruit, y allá vivía con mis padres. Me vengo a estudiar a Tegucigalpa y aquí conocí a la madre de mis hijos, estábamos estudiando. eh, Empezamos a tener una relación y nació uno de nuestros hijos, pasó a vivir con mi suegra, luego nació el siguiente y pasó a vivir con mi mamá. Nosotros cada quien vivíamos en su casa, ¿verdad? Ella vivía con sus hermanas y, y bueno, yo en aquel momento era una persona muy, pero muy especial con ella, ya que como buen costeño, como buen, aprendí mucho para poder conquistar a las jovencitas. Nunca di a conocer verdaderamente la clase de persona que era, una persona que con mentiras o engaños podía lograr todo lo que quisiera. Ella miraba en mí, pues, un buen hombre, su familia también. Y es así como mi esposa tiene eh, una forma de ser bien independiente y tomamos una decisión juntos de irnos a vivir para ver cómo era la vida en pareja y nos fuimos a vivir con esta idea. Si esto funciona, bien, y si no, pues nos dejamos. Tú te quedas con el hijo que tiene tu mamá y yo me quedo con el que tiene mi mamá, me dijo. Ok, perfecto. Y así nos fuimos a vivir juntos. Y es así como en los primeros pleitos de pareja, la madre de mis hijos tiene un carácter fuerte. Se me cuadra y me dice, si sos hombre, pegame. Y aquí es donde da un poco de vergüenza y pena poder contar de los maltratos que uno como hombre comete. Eh, yo empecé a maltratar a la mamá de mis hijos. Eh, pero como les digo, tenía esa forma de ser, de engaños y mentiras, y le dije que me perdonara. Y es así como ella me perdona y empieza un círculo vicioso en nuestra casa a poder, eh, donde los pleitos se acrecentaban y a veces peleábamos por cosas insignificantes y es así como por nada peleábamos o discutíamos.
ella empezó a defenderse como toda persona. Así que, compañeros, si ustedes conocen esos sartenes de teflón donde se hacen esos huevos bien bonitos y que salen bien ricos, duelen. A mí me daban con ellos. Mi mujer cuando se defendía, buscaba con qué darme, me tiraba la loza de la casa, con lo que fuera. Y así vivíamos, fíjese. Y ahí nos pedíamos perdón y continuábamos una vida de pareja. Y como perros y gatos. Eh, Hubo adulterio de parte mía y era terrible, pues. A veces eh, no solo son los abusos físicos, psicológicos, de todo tipo, pero había cierto cariño, no sé, o que nos habíamos aprendido a convivir juntos. Así llegué yo a esta organización, como les planteé al principio, con un hogar prácticamente destruido, eh, y todavía tuve el descaro de decir que no necesitaba de Dios, a punto de la separación, a punto de destruir mi hogar. Y, y así llegué a esta fraternidad, a aquel almuerzo, hace más de 25 años. Lo que me gustó uh, era aquellos fraternos que eran bien amables y le decían a uno pues que Dios podía hacer algo en la vida de uno. Algo que me impactó fue cuando hablaron de las hojas de oración, las papeletas que todos conocemos, y decían de que si nosotros anotábamos nuestras peticiones en esas papeletas, Dios podía hacer algo. Y es así como, no crean que me cayó muy bien eso, porque yo empecé a decir, bueno, ¿cómo es posible? Yo soy un estudiante universitario. ¿Cómo es posible que Dios pueda, a través de una papeleta, contestar una petición? Y es así como estos hombres tenían esa cualidad de ir hacia donde usted estaba, le respiraban en la espalda y le decían, amigo, escriba, pídale a Dios. ¿Qué le cuesta? Nada va a perder. Y bueno, yo opté por pedirle a Dios en esas hojas de oración y le escribí lo siguiente: Señor, si en verdad existes, yo te pido que me des buenos negocios y apartes todo mal negocio en el nombre de Jesús. Aquellos hombres habían dicho que todo lo que se pidiera en aquellas papeletas en el nombre de Jesús se iba a cumplir. Y yo, obediente, pues anoté eso. Me fui de aquella reunión y esa semana yo empecé a hacer buenos negocios. Yo trabajaba en una empresa de unos familiares que tenían un conglomerado de empresas y esas empresas las habían vendido. Entonces, de los primeros que nos fuimos, fuéramos los gerentes, ¿verdad? Y cuando yo salí de la empresa para la cual trabajaba, decidí poner una empresa desde mi casa. Me convertí en un vendedor independiente. ¿Qué es un vendedor independiente? Es aquel que va, su oficio, conoce su producto, lo compra y lo revende. Entonces yo compraba a los mayoristas y le vendía a las oficinas. Nosotros vendíamos productos de oficina. Y así comencé y los clientes empezaron a llamarme. Y entonces preguntaba yo, ¿y cómo me contactó? No, llamamos donde usted trabajaba, usted nos atendía bien y nos interesa que nos siga atendiendo. Entonces yo recibía los pedidos de los clientes, iba, compraba y les vendía. Y empecé a hacer buenos negocios y a ganar dinero.
Eso era lo que me hizo quedarme en esta fraternidad, que yo le había pedido a Dios que me diera buenos negocios y Él empezó a darme buenos negocios. Y yo me quedé en esta organización simple y sencillamente por puro interés. Interés en que todo lo que yo escribía en esas papeletas, Dios me lo cumplía. Entonces yo todos los martes iba a la reunión de capítulo y agarraba aquella papeleta y la llenaba. Y le decía, Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con esto, voy a hacer esta venta. Y empezaba. Aquellos hombres de aquel capítulo me enseñaron a orar. Yo no sabía qué era orar. Y yo les pregunté un día, muchachos, ¿y qué es orar? Y ellos me dijeron, orar es hablar con Dios. Y yo les pregunté, ¿y cómo se habla con alguien que no se ve? Y ellos me dijeron, esto es cuestión de locos. Mira, pone una silla, me dijeron, y ponete a hablar con la silla. Bueno, y yo empecé a hablar con la silla. Y le decía, Señor, siéntate aquí. Y empecé a platicar con él. Y es así como empecé a ver que Dios me contestaba en todo lo que yo le pedía. A todo esto, yo seguía siendo el mismo déspota en mi casa, con mi familia, con mi pareja. Siempre habían maltratos, siempre habían... eh, mi forma de ser realmente no había cambiado más que estaba asistiendo a fraternidad. Y eso implicaba que a veces mi pareja me decía que ¿para qué iba a fraternidad si yo no cambiaba? Pero a mí me gustaba ir. Mientras yo asistía a la fraternidad, todos mis negocios y todo lo que yo hacía me iba bien. Empecé a hacer buenos negocios, empecé a viajar al extranjero, empecé a conseguir representaciones del extranjero, empecé a tener tarjetas de crédito en dólares, empecé. Ya el negocio tenía identidad, ya lo había sacado de mi casa y tenía su oficina. Pero cuando ya los negocios están bien, ya cuando uno cree que todo está bien, ya uno siente que ya no necesita de Dios. El error que muchos cometemos, cuando vemos que las cosas van caminando bien, que ya no necesitamos que Dios nos ayude. Y es así como empecé a hacer los negocios a mi manera y de la manera que yo creía que iba a ser mejor, y empecé a fracasar financieramente y empecé a perder dinero. Empecé a invertir en propiedades que nunca debí invertir. Empecé a darme lujos que nunca me debí dar antes de consolidar el negocio. Y es así como vino un descalabro financiero en mi vida, y a los 21 años, un coagulito de sangre obstruyó una arteria y se me paralizó la cara, la pierna, y ahí tendido en una cama de hospital, recordé que había conocido de Dios en esta fraternidad, y otra cosa, que la única que estaba a mi lado era la mamá de mis hijos, aquella mujer que me había aguantado maltratos de todo tipo, y ella era la única que estaba conmigo. Y es así como yo le pedí a Dios que si Él me sanaba, yo le iba a servir por el resto de mi vida. Yo no sabía, créame que yo no sabía la clase de compromiso que yo estaba haciendo con Dios. Y es así como en poco tiempo yo ya podía mover mi brazo, mi pierna, mi cara volvió a su normalidad, y los médicos me decían de que tenía que tomar muchos medicamentos para oxigenar el cerebro. Yo estaba en la universidad, en mi carrera, yo estaba estudiando leyes, y me dijeron que la presión que yo tenía a través de las obligaciones, las deudas y la carrera universitaria y, y la casa y todo, mejor que dejara la universidad y que me enfocara, ¿verdad?, en mejorarme. Y es así como
dejé la universidad por un tiempo y empecé nuevamente en el trabajo, pero ya sentía como un poquito de pena de volver al grupo de donde yo había salido. Pero Dios es tan maravilloso y misericordioso que al lugar donde yo tenía la oficina, en el Boulevard Morazán, muy cerca del Boulevard Morazán, llegó un hombre a invitarme como por primera vez a un desayuno. En la fraternidad tenemos desayunos, almuerzos y cenas. Yo había ido a un almuerzo por primera vez, pero me invitaron a un desayuno. Y yo fui a ese desayuno y le dije a la persona que me invitó que yo ya había asistido y que si le podía ayudar. Porque yo me había comprometido con Dios en que si Él me sanaba, yo le iba a servir. Y empecé a servir en aquel capítulo de desayuno. Empecé a apoyar en todo lo que podía. Empecé a ayudarle al mesero a servir la comida. Mire, a veces en los capítulos se necesita apoyar. Y a veces uno se siente, no, pero yo, ¿cómo voy a ser yo si yo soy empresario? Yo era empresario, quebrado, pero empresario. Y eso, pero como yo me había comprometido en ayudar a servir a Dios, empecé poniendo papeletas, sirviendo, llevando invitados. Algo que me ayudó fue a llevar invitados. Empecé a llevar todo aquel que yo conocía, que llegaba al negocio, lo invitaba y le contaba mi testimonio, cómo Dios me había sanado. Y nuevamente empecé a llenar esas papeletas, pero fíjese que ya no me interesaba tanto mi situación económica como la situación en mi hogar. Como les dije, yo tenía esa mala relación con mi pareja y ya estábamos a punto de cada quien agarrar por su lado. Esta organización es una organización bien integral y aquí hay reuniones para esposas, seminarios de todo tipo. Y en uno de esos seminarios, recuerdo yo, que empecé a asistir, eran los lunes en un hotel, donde le ayudaban a uno. Y un varón se paró y dio un seminario y dijo, muchos de ustedes le piden a Dios que les ayude, le oran y Dios no les contesta. ¿Saben por qué Dios no les contesta? Porque dice, en el manual de la vida hay un versículo que dice, tratad a vuestra esposa como vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Wow. Y eso quedó muy impactado en mí. Fui al terminar y le pregunté a ese hombre, ¿dónde dice eso? En la Biblia, me dijo. Primera de Pedro 3:7. Y lo doy con datos específicos para que usted lo busque. Primera de Pedro 3:7. Llegué a mi casa y le digo a mi pareja, ¿tenés una Biblia? Y hasta me quedó viendo y me dijo, vos con Biblia. Sí, necesito ver algo. Y se rió y me dio una Biblia que había dejado mi suegra, color verde, recuerdo, que en una de mis locuras la estampé en la pared y aquella Biblia, el forro como que estaba, que ya se caía. Y agarré aquella Biblia y era otra versión que decía, maridos, tratad a vuestra esposa como vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Wow, dije. Por eso es que Dios ya no me escucha, porque yo no trato bien a esta mujer. Y empecé a tratarla mejor. Y empecé a pedirle en las papeletas que me diera un nuevo amor hacia mi pareja, de mi parte, y también que naciera un amor nuevo de ella hacia mí. Y Dios, que es tan maravilloso y bondadoso, empezó a organizar nuestro hogar. Empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a buscar más de Dios. Le pedí perdón de todo aquello en donde yo le había fallado y hasta nos casamos. Nos casamos y hoy en día mi esposa y yo le ayudamos a muchas parejas que tienen problemas, así como los tuvimos nosotros. Dios empezó a bendecir nuestro hogar de una manera especial, que de 2 hijos que teníamos, que uno vivía con mi suegra y el otro vivía
con mi madre, el que vivía con mi suegra lo pudimos recuperar. El que vivía con mi mamá no. Como les expliqué y les platiqué al principio, yo soy hijo único. Entonces, el segundo de nuestros hijos se quedó viviendo con mi mamá. No pudimos hacer que volviera a nosotros. Y eso era un poco doloroso para nosotros porque un hijo es un hijo. Cuando ya venimos a los caminos de Dios es más complicado porque ya tus cariños y tu amor son muy diferentes. Pero es así como empezamos a orar y a pedirle a Dios qué hacer, si quitarle el niño a mi mamá, recuperarlo y destruir el corazón de mi mamá, ¿verdad? Como les dije, yo no tengo hermanos ni hermanas, o qué hacer. Entonces le pedimos a Dios que nos diera esa fortaleza y que nos ayudara. Y Dios fue tan maravilloso, le pedimos una hija y Dios nos regaló una hija. Luego, mientras mi esposa salía de su que la niña iba creciendo, ¿verdad? Vuelve a salir embarazada y Dios nos regala nuestro cuarto hijo, nuestro varón. Y teníamos dos niños pequeños, casi gemelitos, con un año de diferencia. Y Dios nos ha bendecido con nuestros cuatro hijos, que son una bendición en casa. Y empezaron las cosas a mejorar en nuestro hogar. Nuestra economía, Dios empezó a mejorar. Nosotros empezamos, Dios me dio la oportunidad de poder salir de las obligaciones de aquella quiebra financiera que había tenido. Y comencé con un negocio nuevo y empecé a salir adelante donde la vida empezaba a sonreírnos y empezamos a servirle a Dios, tanto en la fraternidad como en la iglesia. Yo en esta fraternidad, yo he sido presidente de capítulo. En el capítulo donde volví de desayuno, estuve 5 años de presidente. Fui director regional, fui director zonal, fui director nacional. He estado en varias posiciones donde Dios me ha permitido servirle. Teniendo una empresa muy bien formada, muy económicamente muy bien, no crea que todo es color de rosas para los que le servimos a Dios. También pasamos algunos procesos, dificultades. En el 2006 tuve la oportunidad de comprar un carro nuevo de la agencia. Y recuerdo que cuando compramos aquel vehículo con mi esposa, le pedimos eh, a Dios que si Él nos daba ese vehículo, nosotros le íbamos a servir, a donde fuera. Y aquí es donde me gusta compartir esto, porque a veces los seres humanos le pedimos a Dios y no cumplimos. Y recuerdo que a los 40 días de haber comprado ese vehículo, estaban secuestrando a mi esposa por ese vehículo con mis dos hijos pequeños. Miren, eso es terrible. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto cuando escuché gritar a la empleada, se los llevan, se los llevan, se los llevan. Y como pude salir y el carro se había ido con mi esposa y mis dos hijos. Mi esposa es una mujer de oración y empezó a clamarle a Dios y a gritar, mis hijos, mis hijos. Y uno de los hombres se apiadó de ella y la tiró del carro con mis dos hijos. Perdimos aquel vehículo, pero mi esposa y mis hijos están bien. Y eso fue, se lo digo, porque unas semanas antes me habían invitado a dar testimonio a una montaña donde había un capítulo. Este lugar se llama San Juan del Rancho. Es un lugar medio complicado. Me imagino que el abogado Renan no conoce cuando le ha tocado viajar a todos los pueblitos
Francisco Morazán. Ahí, en aquel tiempo, solo era un camino de ida y el mismo camino de venida. Entonces, si usted venía otro carro, usted tenía que tirarse al monte, a los zarzales. Entonces yo analicé y dije, carro nuevo, se va a rayar, se va a ensuciar. Ay, Dios mío, y cuando me llamaron yo les dije que no podía ir a compartir mi testimonio. Y yo había prometido a Dios que donde me llamaran yo iba a servirle. Y yo siento en mi corazón que por eso ese carro lo perdimos. Y es ahí donde empecé a clamarle a Dios y a preguntarle, no por qué, sino para qué. ¿Qué nos quería mostrar Él? Y empecé a darme cuenta que Dios muchas veces quiere probar el corazón de uno. ¿Quieres probar? A ver si está bien cimentado o te tambaleas. Y empecé a pedirle a Dios qué hacer. Y es ahí cuando nace el capítulo Empresarios y Ejecutivos, en el cual hoy estamos. Ya tenemos 16 años. Me uní a varios compañeros, los invité a participar en esta labor de servicio y fundamos el capítulo Empresarios y Ejecutivos en Los Cebollines. Y al lado de ese capítulo nació el capítulo de damas. Las damas se reunían los lunes a las 6 de la tarde y los varones nos reuníamos los martes a las 12 del mediodía. Y ahí nació este servicio a Dios y nosotros no cobrábamos por el almuerzo. Las empresas que Dios me estaba dando, yo podía aportar y apoyar para que no se cubrieran los gastos. No lo cuento con jactancia, lo cuento con ese amor que Dios me dio en aquel momento de poder servirle. Y empezó a crecer aquel capítulo y le voy a decir, ahí han pasado cualquier tipo de personas, de todo tipo, ¿verdad? Que han recibido y han sido sembrada la semilla de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Se eligió al año la primera junta directiva. Lastimosamente no pudieron continuar y tuve que volver a retomar el capítulo. Y así empezó nuevamente. En el negocio donde yo tenía una tienda de muebles. Teníamos con un socio y en esa tienda de muebles llegaba mucha gente y yo les hablaba de Dios. Recuerdo que llegaron dos hombres y empecé a compartirles testimonio de lo que Dios podía hacer en la vida de las personas. Estos dos varones, uno le dijo al otro, oye, tú y yo no tenemos testimonio porque ellos habían nacido en el evangelio, hombres cristianos. Yo les dije, todos tenemos testimonio, inclusive ustedes. Aún ustedes, al estar en los caminos de Dios y no haber pasado por alcoholismo, por problemas financieros, por problemas de este tipo, ese es un testimonio de cómo un hombre en el evangelio, en Cristo, puede estar bien. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces le dijo de uno al otro, hey, ¿y por qué no los invitamos a que vayan a un programa en la radio? Ellos serán dueños de una radio, son dueños de una radio. Y empezamos en un programa en la radio con mi esposa, todos los sábados a las 7 de la mañana, perdón, a las 8 de la mañana, teníamos un programa de radio donde podíamos compartir llevando testimonios. Pedimos permiso a FINEC y empezamos. Nosotros fuimos pioneros de los programas de radio y televisión, solo que no eran a nombre de FINEC. Nosotros les habíamos puesto nuestro propio nombre. Los programas se llamaban Restaurando Vidas. Y es ahí durante un buen tiempo estuvimos en los medios de comunicación con mi esposa, llevando testimonios. Luego nació un programa de televisión en Maya TV y empezamos a llevar testimonios y yo me quedé ya atrás, ya a mí no me gustaba salir en la televisión. Luego salimos de radio porque el programa de televisión nos estaba, era la misma hora y nos estaba como ganando el tiempo. Y empecé yo, me convertí en el productor del programa de televisión y empezamos a llevar testimonios.
mi esposa empezó a leer la palabra y a empaparse de la palabra y empezamos a servirle a Dios de una manera donde la gente llamaba en vivo, la gente mandaba sus hojas de petición y era espectacular escuchar los milagros que Dios hacía en la vida de las personas. Recuerdo que un hombre me llamó y me dijo que orara por él. Yo había ido a traer las papeletas y agarré el teléfono, ¿verdad? Para contestar la llamada porque estaba lleno. Teníamos varios celulares y ahí se llenaba. Eh, Raúl Matamoros, nuestro buen amigo, nos apoyaba todos los sábados a ir a contestar llamadas y otros amigos y puede dar fe de ello. Y recuerdo que aquel hombre empezó a decirme lo siguiente: mira, ¿puedes orar por mí? Sí, yo puedo orar por ti. Ahorita me dice, agarré mi pistola, me dice, iba a matar a mi esposa, a mi hija, y me iba a matar a mi esposa, a mi hija, al perro, y me iba a pegar un tiro yo. Eso me dijo ese hombre. Y yo quedé en shock. Y solo le dije, qué cobarde eres. Solo eso se me ocurrió decirle, qué cobarde eres. Hey, no me digas así, me dice. Sí, eres un cobarde, le digo. Porque solo los cobardes piensan en el suicidio. ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué no buscas de Jesús? Que Él es el que te puede ayudar, le dije yo. ¿De verdad? Me dice, sí, Dios puede hacer algo en tu vida. Dios trae la paz para tu corazón. Y empecé a orar por aquel hombre. Y miren, fue impactante, se cortó la comunicación. Al siguiente sábado llamó para agradecer que él ahí reflexionó y que no mató ni a su esposa, ni a su hija, ni al perro, ni él se mató. Entonces me di cuenta, oiga bien, que ese programa de televisión estaba haciendo algo. Y ese es un pequeño testimonio de muchos testimonios que han compartido a través de ese programa de televisión. Y empezamos a servirle a Dios de una manera tremenda. Y de ahí mi esposa se dedicó a servirle a Dios a tiempo completo y empezó a trabajar con mujeres, a ayudarles a muchas personas. Y yo pues seguía en nuestra empresa, pero yo no quería aceptar el servirle a Dios, porque yo decía, no, yo soy fraterno, yo soy empresario. Y miren, a veces cuando Dios te llama o te hace un llamado para servirle, a veces uno no quiere aceptar el reto. No sé, le da pena o no quiere. Y es ahí cuando Dios me hace el llamado de servirle y apoyar a mi esposa en todo. Y yo dije, no, yo te puedo apoyar financieramente. Y miren, el negocio empezó con un problema, otro problema, otro problema, otro problema, y se vino a pique todo. Cuando menos acordé, ya no había negocio. Y entonces yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y de esas veces, cuando tú escuchas la voz de Dios cuando estás orando, porque orarle a Dios no solo es pedirle, uno debe aprender a callar y a escuchar. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo es que usted escucha a Dios? Es un sentir, es algo que usted siente que le está hablando, que le está poniendo eso en su corazón. Y yo recuerdo que en aquel momento sentí cuando el Señor ponía en mi corazón, yo quiero que los empresarios me sirvan y me sirvan con sus finanzas. Pero en ti, tus empresas, tus negocios, son impedimentos para que me sirvas, entonces te las voy a quitar. Y es así como yo me quedé sin nada y a estar de brazos cruzados. Y le dije, Señor, si tú me bendices nuevamente, yo te voy a servir, voy a aceptar el reto de servirte nuevamente. A todo esto yo no dejé fraternidad, a todo esto yo no dejé de apoyar a mi esposa. Y es así como viene el reto de servicio en el grupo que tenía mi esposa, de poder ayudarla, apoyarla en todo. Y empecé. Yo era el representante de un software de Estados Unidos, pero para mí eso era como para los chicles.
Y eso yo se lo daba a mi esposa para que ella se ayudara y todo. Y bueno, hablé con la compañía y la representación creció y empecé a generar ingresos y empezó a irme mejor de lo que me iba antes. Y miren, hace, ah, yo soy representante de esa compañía hace más de 20 años, pero hace más de 12 años yo empecé a ganar buen dinero con esa representación. Y bueno, ahí añadí otros productos y empecé, pues, yo les dije que había estudiado Derecho, pero me cambié a Informática, me hice algunas certificaciones, yo soy autodidacta, me certifiqué y empecé. Soy consultor informático certificado y Dios empezó a bendecirme por ahí. Me hice experto en streaming, que es radio, televisión por internet. Yo le daba a streaming antes de que existiera el Facebook Live y todo lo demás. Yo le daba streaming a algunos canales aquí muy conocidos y Dios pues empezó a bendecirme. Empecé a salir adelante y miren, es ahí donde te das cuenta que Dios quiere bendecirte y hacerte que estés bien. Ya para el 2015 nos cambiamos de casa con mi esposa. Estábamos en una mejor posición, ya estábamos sirviéndole a Dios bien y es ahí donde la relación con mi papá y mi mamá no era la mejor, pero sí empezamos a unirnos y empezamos a tener esa relación. Y mi papá eh, entra en un problema de salud fuerte y, y quiero contarles que era necesario que lo operaran y yo pude estar con mi papá todo ese tiempo. Y antes de la operación, yo pude pedirle perdón a mi papá y le dije, papá, yo le pido perdón, tal vez no fui o no he sido el hijo que tal vez usted quiso. Y él me dijo, hijo, realmente yo no he sido el padre que tal vez tú quisiste que yo fuera, perdóname a mí también. Y nos perdonamos, nos abrazamos, nos besamos. Y mi papá tenía que entrar al quirófano y estuvimos 2 horas los dos orando, pidiéndole a Dios. Mi papá entregó su vida al Señor por mí, conmigo, perdón. Eh, yo lo hice repetir la oración que hemos repetido en fraternidad. Y miren, cuando mi papá entró al quirófano, lo único que me hizo fue así. Y mi papá estuvo en una operación bastante delicada y cuando vino el médico, de esos médicos que son tan especiales, me dijo que la operación había salido todo bien, pero que mi papá no había despertado de la anestesia y que había fallecido. Fue un impacto bastante fuerte y duro para mí. Eh, Se los digo, todavía me duele, me impacta, pero lo que me quedó es que mi papá se encontró con su creador y está disfrutando del Señor. Y sé que está bien, que está en un mejor lugar. Luego de ese proceso, eh, a mi esposa tienen que operarla, le encuentran un tumor um, bastante complicado y es ahí buscar qué hacer. Y bueno, perdí a mi papá y ahora estar a punto de perder a mi esposa porque, como les dije yo, ¿verdad? De vivir en unión libre por un tiempo de los maltratos y todo, yo empecé a amar a mi esposa y ella me empezó a amar y hemos tenido una relación sorprendente. Y miren, logramos que yo soy, como les dije, de La Ceiba. Allá en La Ceiba, un doctor amigo me dijo que fuera para allá. Fuimos, a, contratamos un hospital y me dijo, no te preocupes, ya estas operaciones yo las hago en 1 hora y media. Llegamos, entra mi esposa, la ponemos en manos de Dios y pasa 1 hora, una media hora más, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Y yo ya estaba. Y miren, es ahí cuando te dicen a ti, eh, yo sé que ustedes han escuchado eso, que el dolor
de un esposo es el dolor de la esposa y el dolor de la esposa es el dolor del esposo. Pues es cierto, yo sentía aquel dolor de quedarme solo, de quedarme viudo, de que mis hijos se quedaran huérfanos. Yo empecé a sentirme, ¿qué pasa, Señor? Yo quiero a mi esposa, por favor, no permitas que la pierda. Y empecé a clamarle a Dios. Al rato salió el doctor y yo en vez de preguntarle por ella, más bien le reclamé. No me dijiste que era 1 hora y media. No, tranquilo, mira, se complicó. Mira, estaba bien delicada, doctor, explíquele, porque eran varios médicos que lo operaron. Mire, me dice, ay, disculpe, me dice, estas complicaciones son terribles, su esposa tenía una complicación, pero pudimos sacar todo, limpiar, estaba bien, bien complicado, me dice, lástima, me dice que ustedes no tienen hijos y no van a poder tener más hijos. ¿Cómo así, doctor? Le digo, si yo tengo 4 hijos, nosotros tenemos, no, no puede ser, me dice, si su esposa desde que tenía 15 años ella no puede tener hijos. No, ¿cómo va a tener? No, me dice, ella no puede. ¿Cómo que no? Si yo tengo 4 hijos. Ah, pues, no, dice el doctor. Esto es un milagro entonces, dice, y yo lo que vi ahí me dice, es tremendo. Ahora hay que esperar la biopsia. Y yo con esto que vi, dice, no voy a cobrar ni honorario. Y el otro doctor dijo, yo tampoco. Y para honra y gloria de Dios, la biopsia salió negativa y hoy mi esposa le sirve a Dios a un 200, 300%, le digo yo, porque antes ese tumor le estaba consumiendo su hierro, ¿verdad? Mi esposa tenía una hemoglobina en 6 y ahora está mucho mejor y ella es hiperactiva y le sirve a Dios tremendamente. Todos los conocidos y gente me decía, mira, vas a complicarte la vida porque mi esposa, pues, le vino una menopausia prematura y todos me decían, ah, vos no sabes lo que es una mujer con menopausia. Yo les puedo decir que yo pedí al Señor que se encargara de todo. Y lo único de la menopausia que a mi esposa le da son calores. Entonces, ¿qué hice? Le puse un aire acondicionado y con eso, papá, todo, todo se solucionó, pero en todo, en la relación, en la intimidad, en todo Dios se ha encargado y tenemos la mejor relación del mundo. Dios empezó a hacer cosas maravillosas, Dios te pasa por procesos, pero te ayuda a salir adelante cuando tú pones todo en manos de Él, Él te ayuda a salir. Yo les digo, hemos pasado por altos y por bajos, hemos tenido complicaciones, pero Dios nos ha ayudado a salir adelante. Sabe que para el 2019, ya mis hijos, mi último hijo estaba saliendo de la universidad y a mí yo me gané un proyecto grande en Colombia de sistemas. Ah, claro, porque cuando uno habla de Colombia, como que la gente piensa otra cosa. Colombia hay buenos profesionales. Y me gané ese proyecto y entonces yo tenía que viajar a Colombia. Y entonces yo tenía listo para viajar a Colombia. Le dije a mi esposa, mira, vamos a gastarnos lo que nos ganemos aquí para conocer Colombia. Y entonces me llaman los colombianos y me dicen que si yo puedo hacer todo en línea. Sí, les digo, yo soy capacitado para hacer todo en línea. Y es así como no tuve que viajar a Colombia, sino que lo hice todo desde acá. Y entonces le dije a la agencia de viajes que me verificara si podía viajar a Estados Unidos. Y aquí es donde les quiero hablar un poco de fe. Yo tenía visa americana y se me había vencido en el 2015 y a mí se me había hasta olvidado. Mi esposa en el 2000, ella fue a la embajada y tuvo ahí, no le dieron su visa y se molestó y dijo, no vuelvo a ir. Y en ese 2019, perdón, a mi esposa fue en el 2009, entonces 20 años después, vamos a la embajada americana con todos nuestros hijos y yo recuerdo que cuando fuimos, nos preguntó que qué íbamos. Yo le dije, mire, yo le prometí a mis hijos que cuando saliera el último de estudiar, yo lo había hecho como se le dice a un niño, mira, si tú te gradúas, yo te voy a llevar a Disney, ¿verdad? El último que se gradúe los voy a llevar a todos a Disney. Pero eso lo hice como para, no con la intención, ¿verdad?
Pero Dios, que no te deja que tú prometas y no cumplas, le dije que los iba a llevar a Disney, le digo, y este se está graduando en su high school y bueno, si hay oportunidad vamos y si no, pues vamos a otro lado, le dije yo así. Y entonces el tipo solo nos quedó viendo y dice, yo les voy a pedir un favor. Ajá, no vayan a trabajar con esta visa. Y nos dio la visa. Y miren, estoy hablándole que en menos de una semana estábamos en Orlando disfrutando de los Estados Unidos, de Disney, con nuestros hijos, varios parques. Y fue algo impactante porque Dios hizo esas cosas de una manera sobrenatural. Al siguiente año fue el año de la pandemia, eh, años críticos para todos, pero yo quiero decirles que para mí fue el 2020 uno de los mejores años de mi vida. Financieramente, a mí me fue muy bien, eh, tanto en la informática como en la bioseguridad. Es un nicho que nosotros aperturamos aquí en Honduras. Eh, Empezamos a ser parte de una fábrica de gel, empezamos y en lo que es la informática, nosotros por años estuvimos queriendo montar nuestro sistema en la nube y tuvimos 3 años para eso y no pudimos. Y en menos de 3 meses nosotros montamos nuestro sistema en la nube. Y entonces eso nos empezó a dar económicamente una mejoría tremenda. Ese mismo año con mi esposa nos fuimos a Estados Unidos de hoteles de lujo. Eh, Imagínense, carísimos. Nosotros conseguimos a unos precios insólitos. Llevé a mi esposa a viajar nuevamente a Estados Unidos y el 2021, que fue el año pasado, mi esposa estaba cumpliendo 50 años y habíamos planeado para septiembre del 2021 celebrar sus 50 años nuevamente en Orlando, porque a mi esposa le gusta mucho Orlando. No le cuento esto por jactancia, le cuento porque Dios hace las cosas de una manera tremenda. El año pasado fue un año que viajamos muchas veces a Estados Unidos, allá nos vacunamos. Y en septiembre íbamos a Orlando a celebrarle con nuestros hijos, a mi esposa. Y, y los muchachos dicen, bueno, y a Orlando ya no conocemos. Pues, ¿por qué no nos llevan a Nueva York? Nueva York, estos son bárbaros. Y hice una cotización y me salía ahí más barato llevarlos a Nueva York. Y nos fuimos a Nueva York, llegamos hasta frontera Canadá, fuimos a Filadelfia, Washington. Y mire, no le cuento por jactancia, le cuento porque Dios es el que hace las cosas. Yo no soy millonario ni tengo mucho dinero, sino que Dios es el que nos ayuda para todo. Y anduvimos disfrutando. Eh, Siempre les digo esto, si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes, solo es disponer su corazón. Volvimos a, acá. En noviembre nos invitaron a un cumpleaños a Estados Unidos nuevamente y volvimos a ir con mi esposa. Llegando, nos bajamos y mi esposa ese fin de semana se fue para Nueva Orleans. Yo recuerdo que a mi esposa un día una mujer le dijo, una persona le dijo, no recuerdo si fue mujer o hombre, le dijo, tú te vas a bajar de un avión y te vas a subir a otro. Y yo no creía en eso. Y así ha sido. Dios nos ha permitido viajar, servirle, nos ha permitido buscarle y nos ha permitido pues estar bien. Yo les digo, hoy con mi mamá tenemos una excelente relación. Nuestro hijo que se había ido a vivir con mi mamá y ahora es parte de la familia, ¿no? Se incorporó con sus hermanos, él viene aquí a nuestra casa, es nuestro hijo y todo. Y bueno, Dios hace las cosas maravillosas. Mis hijos sirven en la iglesia. eh, y bueno, ¿yo qué más puedo pedirle a Dios si son tantas las bendiciones que Él me ha dado? Yo me quedé en esta fraternidad, quiero contarles y concluir con eso, porque yo he visto cómo Dios contesta nuestras oraciones y nuestras peticiones.
Y así como Dios me ha bendecido a mí y me ha ayudado a salir adelante, yo sé que Dios puede bendecir a cualquiera de nosotros. En nuestra casa todos estuvimos con COVID y solo pasó como una simple gripe y pasó. Y aquí estamos, dispuestos a servirle a Dios y a salir adelante, porque Él es el que nos tiene aquí, listos para servirle. Yo no sé eh, qué espera usted en este tiempo del Señor, cómo esté su situación. Yo sé que aquí habemos hombres confiados, creyentes, que sabemos que Dios nos ayuda a salir adelante. Ahí donde está, yo lo voy a invitar que incline su rostro y repita conmigo una oración que fue la que me ha ayudado a salir adelante en todo momento. Señor Jesús, en esta tarde yo te quiero pedir perdón porque te he ofendido con mi forma de ser, de actuar, pero yo me arrepiento, Señor. Te abro mi corazón y te invito a que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Te reconozco como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Señor, que sin ti yo no soy nada, pero que contigo lo tengo todo. Reconozco, Jesús, que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Aquí estoy, Señor, listo. Heme aquí, listo a lo que tú quieras. Espíritu Santo, lléname de tu presencia y no te apartes de mí. Todo esto lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de concluir, yo voy a orar rápidamente. Padre, gracias por estos hombres que han escuchado cada una de mis palabras, que son tus palabras, porque tú has hecho grandes cosas en mi vida. Quiero bendecirlos, declarar que lo mejor está por venir. Bendigo sus vidas, declaro que el que está enfermo es sano. Declaro, Señor, que el que tiene problemas financieros, sus problemas son restablecidos. Declaro que el que tiene problemas en sus hogares, con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, las relaciones se restablecen, Señor. Declaro, Señor, que los que tienen problemas de toda índole, tú haces el milagro creativo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme, muchachos. Jóvenes, hemos escuchado un testimonio de lo que ha hecho Dios en la vida de Luis. Y como él mencionaba, pues el servicio trae su recompensa, ¿verdad? Muchas veces cuando nos suceden cosas que consideramos malas, nos olvidamos de Dios y sobre todo esa fe que decimos profesar, la olvidamos. Y qué bueno, pues que Luis con su testimonio pues nos pone de manifiesto que esa fe nunca debe de desfallecer y como mencionábamos pues que ese testimonio nos recuerde que si tenemos fe en Dios, la recompensa vendrá. Muchas veces cosas que impensables nos llegan a suceder, ¿verdad? Conozco a Luis ya casi 12 años y puedo dar fe de la relación que él tiene con su esposa, una relación increíble, ¿verdad? Y del servicio y el tiempo que él dispone para Dios, ¿verdad? No sé si alguien tiene una petición especial que por alguna necesite una oración. Luis en este momento dispone de tiempo para interceder por cada uno de ustedes, ¿verdad? Puede hacerlo en forma, exponerlo acá o bien en el chat, como se le guste, ¿verdad? Luis está para escucharles. Brother, ¿cómo estás? Aparecí, Mario. Ya veo. Sí, llegué a tiempo. Solo bendecirte, brother. Ya con Luis, pues, oramos creo que todos los días. Ora por mí y solo quiero bendecirte, hermano, porque es cierto lo que dice Luis. Yo he estado en esa casa, yo he comido, a veces me he cocinado. Ahí se vive mucho amor en esa casa, ¿no? Con sus hijos y su esposa. Y siempre están prestos a oírlo a uno cuando llegan problemas, cargados. Ellos están ahí, oran por uno. Entonces, no, Luis no ha dicho nada en lo que sea, que no sea verdad, sino que yo lo he vivido en carne propia.
Hoy he estado todo un día ahí en esa casa, pues, y yo sé lo que es que el amor de su esposa es a él y él hacia su esposa y a sus hijos. Así que te bendigo, brother. Les compartía que nos acompañabas a las reuniones perdón, a contestar llamadas en la televisión. Era el testimonio de Navidad siempre. En Navidad siempre me llamaba a veces y siempre, como 4 años, estuvimos dando testimonio en la Navidad de partes distintas de mi vida. Ese ministerio de Luis, pues lo apoyamos y lo vimos crecer. La grabación, Mario.